Y mucha gente quizá le cuesta levantarse. Me acuerdo que de ¿Viste? Y los que estudian de noche. las vacaciones de verano las hacíamos a las 7:30, que me costaba levantarme a mí. ¿Te acordás lo de verano? Ay, Dios mío, qué temprano, pero la profesora es grande, entonces ya la gente vieja se levanta temprano por inercia ya. Sí, Este, bueno, no pero le sale, a mí no me sale por más que quiera dormir más. Yo quiero, les puedo asegurar que quiero. Digo, ay, por favor, dormite, dormite. Y no me duermo, no me duermo. Es nada, jodido. está bien, está bien. Así ya Extraño eso de la aprovechamos la juventud. mañana y ya está, la tarde libre para estudiar. Olvídate. Claro, ahora eso sí, ¿eh? Te llega a las 12, una, me tuviera que quedar estudiando toda la noche como hacía de estudiante, no podría, porque donde más que rindo, a mí donde más me rinde la cabeza es a la mañana. Después vamos bajando los viejos. A la noche no. Antes me pasaba al revés, la noche como era noctámbula, me gustaba estudiar de noche. Lo único que yo siempre les pido a los chicos es que traten de dormir unas horas antes de ir. Ya ahora no les pido cuántas, ¿no? Porque antes hasta les decía, chicos, duerman 8 horas, ¿no? ¿Y quién soy yo para saber cuántas horas? Pero bueno, no, duerman, duerman las horas que necesiten como para que el cuerpo, porque las neuronas como que se fortalecen, me lo explicó el neurólogo a mí, o sea, las neuronas como que toman fuerza y todos esos pensamientos que soñás y que a veces soñás con la materia y que rendís mal y que rendís bien y que mezclas contenido y que llegaste tarde, ¿viste? Esas cosas, dice que como que te afianzan los conocimientos. Sí, 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 hace bien. Bueno, no sé, vamos a ver. Esperamos que alguna vez nos crean. Vamos a achicar esto, espera que los tengo en grande. Este, y vamos a ver, les puse ahí otra filmi que tiene que ver, espérate que le voy a subir un poquito el cuadrito con los derechos patrimoniales. Es un tema que también en esta unidad genera algunos problemas cuando se da en este eje, pero lo vamos a ir pasando rápido porque prefiero avanzar con el tema de los elementos, que es la unidad 2 y 3. Ahí se complejiza un poco la cuestión. Así que si hablo rápido y no entienden algo, me frenan, porque vieron que si es por hablar rápido, hablo rápido. Entonces estas filminas las voy a ir pasando, porque no me parecen tan difíciles. Uno de los temas que pedimos desarrollar con el concepto, o luego de analizado el concepto del 724, es el tema de las relaciones que hay entre el derecho real, o sea, su hermana patrimonial, digamos, que es la relación real. Entonces, muchas veces se confunden. Fíjense, acá les traje algunas diferencias, persona y cosa en el derecho real, en el dominio, por ejemplo, ¿no? El más conocido, el más amplio. Y en la relación crediticia o obligacional, la persona se relaciona con otra persona, la cosa puede no estar, porque ya vamos a ver que puede haber obligaciones de hacer y de no hacer. Alguien creo que ahorita te quedaste con el alguno tenía prendido el sonido. Fíjense que no sé quién dejó el sonido y siento ruidos. Ahí va. En el derecho personal es un derecho creditorio o obligación, los sujetos están determinados, la prestación es valorable pecuniariamente y ya vimos la definición. De la definición surgen los elementos principales de toda obligación, ¿eh? Los sujetos, el acreedor por un lado y el deudor por otro. Yo prefiero a secas acreedor o deudor para no hablar de pasivo, activo y confundirlo. Esperen que voy a apagar el fuego. Y aparte, considero que también tenemos la prestación jurídicamente valorable en dinero destinada a satisfacer un interés lícito, que ya habíamos dicho que ese interés lícito es un interés que puede ser de índole patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Es lo que tiene que ver si se escribe, si se redacta en un instrumento donde consta la obligación, con lo que conocemos como causa fin, ¿sí? Donde el interés se incorpora al instrumento jurídico que llamamos obligación y tiene efectos entonces de cumplirse y de conocimiento por parte del deudor para que integre el objeto prestación. Muy bien. Y si no, tenemos la consecuencia, ¿no? Obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Entonces, la relación real plantea una situación directa entre la persona y la cosa,
de señorío o poder. ¿eh? Esto ha tenido muchas modificaciones porque esto del señorío o poder, que ya, como les decía, lo tenían los romanos, tanto para los derechos reales como para las obligaciones, se fue modificando por la protección de ciertas cosas, que por más que ahora se me enojen algunos, voy a decir qué cosas también son los animales. Entonces, el otro día me decía una compañera que ya hay fallos en corrientes, por ejemplo, de seres sintientes, ¿no? Cuando se reparten los bienes y las cosas en los matrimonios, también hay sobre los seres sintientes, sobre estas particulares seres que nos alegran la vida y que nos acompañan la vida y que forman parte de la familia. Ya hay fallos donde se les da un reconocimiento, ¿no? Del régimen de comunicación, del contacto, de la alimentación. Fíjense qué cosa particular, hasta eso el ordenamiento jurídico ha avanzado en la familia multiespecie, ¿no? Bueno, pero siguen siendo respecto de esos elementos, esos seres, cosas en el sentido técnico jurídico de protección especial. Bueno, ahí tenés una definición del derecho real que también en esta parte los comentaristas del código lo incorporan, los redactores del código. El derecho real en el 1882 es un poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma. Acá tenemos entonces el 1882 reflejado en el cuadrito, persona más cosa. Profe, fíjate que estás muteada. Algo toqué, perdón. Ahí está, ¿Escuché ahí está. la filmina anterior? Ah, bueno, no sé qué pasó ahí, che. A ver, vamos. ¿Vos estás en eso? No sé. Bueno, el derecho Sí, real, sí, María. más No sé personas. por qué se habrá No sé cortado. qué hice, me salió que tenía el cojos que se salió también. ¿Vos te das cuenta si lo tenés o no? Yo lo sigo teniendo, ¿no? A ver. Sí, sí, sigo siendo el co-host. Bueno, Sí, sí. listo. Entonces me quedo tranquila. Bueno, sigo entonces. Sigo. Bueno, el derecho personal, persona más persona, igual derecho obligacional. Es fácil esto. Se los voy pasando porque son unas filminas muy bonitas que me encantan pasar, pero me parece que una cosa bastante sencilla como para que ustedes hagan lectura. eh, Acá avanzamos un poquito más. Acá avanzamos un poquito más, porque fíjate que en las diferencias de los elementos encontramos que el objeto es la diferencia. Y acá el alumno se confunde, parece como que viene del lenguaje corriente, sabiendo, y es así, que las obligaciones, vos te das, cuando decís una persona que no estudió abogacía, cuál es qué es para una obligación? Y pagar, cuando voy a pagar al banco. Y el pagar lo relacionan directamente con la entrega del dinero, únicamente. Como que el médico no paga cuando está operando bien, o el abogado no está, cuando está asesorando no está cumpliendo una obligación de hacer. Y en realidad, todas son obligaciones, nada más que hay diferentes tipos de objetos, ¿no? Como vemos ahí, prestaciones pueden ser de hacer, no hacer y dar, y esto se ve reflejado en las diferencias también con el derecho real. Bueno, después tenemos otras diferencias que se derivan no solamente del concepto y de los elementos, sino que de otros aspectos que derivan de su análisis. Los derechos personales, el acreedor no ejerce una facultad de modo directo, sino sobre la conducta de otro sujeto, consiste en el ejercicio directo de la potestad sobre una cosa, ahí están los elementos que ya vimos. Me quedo en algunos que encontré que no los explican bien. Por ejemplo, esto de que los derechos personales son relativos significa que obligan a una persona o a personas determinadas. Y cuando dice que los derechos reales son absolutos, significa que tienen que ser respetados por todos los que no lo ejercen. O sea, es un deber jurídico el resto de la sociedad de respetar la moto, el auto, no sé, el perro del otro. Salvo que la cosa sea res nullius, que aparentemente no reconozca dueños o propietarios, en realidad no tenemos la obligación de respetar, y el respetar muchas veces tiene que ver con situaciones de no hacer, de no inmiscuirnos, ¿no? Mm.
A pesar de que ustedes Profe, tengan perdón, sí, Agustina. vendría a ser como el derecho a la propiedad privada, ¿o no? Claro, exactamente, tiene rango constitucional, ¿viste? Y incluso invadir no solamente la propiedad, sino la correspondencia ajena. Muchas veces te dirán, pero ¿cómo? Y también después vamos a ver lo de la usucapión. Y la usucapión, bueno, vamos a ver que es como una excepción a todo eso, ¿no? Porque ahí se ponen en juego dos deberes y derechos, el de propiedad, pero también el de cuidado de las cosas, que decíamos hace un rato, ¿no? Y el de atención del inmueble, de la cosa, de perseguirlo, de buscarlo y de mantenerlo en el tiempo. Porque así como yo decía al principio de la clase, el derecho personal o obligacional es un derecho efímero que nace para morir, el derecho real es un vínculo más estable en el tiempo. De hecho, hay personas que nos quedamos con ropa de hace muchos años y yo digo, ahora que me mudé, ¿para qué tenía guardada toda esta ropa? Si no la uso hace años, ¿viste? Cuando sentís que estos zapatos, estas zapatillas, que vos decís, bueno, ya no las venía usando y sin embargo uno se aquerencia con algo que le gustó y bueno, no me refiero a los animales, ¿no? Me refiero puntualmente a las cosas de material como los enseres, las ropas, lo, la licuadora, la multiprocesadora, la pinza para esto, la pinza para lo otro. Y bueno, ¿viste? Uno se compra a veces no como una situación de necesidad humana concreta, sino algo más bien compulsivo, ¿no? No de satisfacción de necesidad humana, sino más bien de compulsa de la compra. Bueno, otros que podemos ver acá, fíjate, en este dice que los derechos personales no otorgan acciones repersecutorias, no podemos andar persiguiendo al deudor por la calle, ni perseguirlo. Derecho de preferencia tampoco tenemos, salvo cuando se pone en peligro el patrimonio del deudor. Ahí vamos a ver algunas posibilidades de perseguirlo al deudor para cautelar nuestro crédito futuro. Tenemos un plazo de un año, pero estamos viendo que el tipo está vendiendo todo y se está sacando un pasaje al exterior. Entonces estamos preocupados ahí. En cambio, en derecho real se otorgan acciones rey persecutorias. De hecho, cuando una persona invade un fondo ajeno, el propietario siempre tiene derecho a pedir el desalojo, a pedir una acción de despojo, ¿no? A denunciar que hay una usurpación de su inmueble durante el periodo en que él no está en el inmueble y quiere recuperarlo. O sea que hay acciones repersecutorias y derecho de ser preferido por sobre cualquiera que se imponga a su derecho real de dominio. En los derechos personales son ilimitados, o sea, podés armar y crear tantos derechos personales como se te ocurra. Uno de los que no fue regulado, por ejemplo, y que se utiliza hace mucho tiempo, pero porque se lo asemeja a otros, ¿no? Que es el contrato de depósito, nosotros llamamos de garage, ¿vieron? De garage o de, ¿cómo se llama? De cochera ahora. Que cuando entregamos un bien a un lugar que no es el propio, tiene algo propio de la locación, porque por el préstamo de ese espacio nos piden un canon normalmente, pero viste que no te hacen contrato escrito, normalmente es mensual, pero después no tiene derecho al uso. Entonces dice, ¿cómo? El derecho al uso le tengo que dejar la llave por 2 horas. Y bueno, a mí mucho no me gusta, pero acá en Rosario no se usa tampoco mucho dejar salvo en situaciones especiales, que vos estacionás en lugares donde está hay un recital o hay alguna cosa, entonces te dejan, te van acomodando el auto. Pero si no, en Buenos Aires se usa mucho esto. Y sin embargo, no es un contrato que esté regulado, es un contrato sui generis, donde tiene parte del depósito, porque vos dejás y no pueden salir a dar vuelta, ¿no? Entonces, es un contrato de depósito, también un contrato de locación, pero sin uso, porque lo que pagás es el cuidado del auto. Así que muy interesante. Los derechos reales son limitados, son un número cerrado. Van a ver ustedes después el artículo 1883, 1884, que ahora no tenemos tiempo porque no es nuestra materia, pero lo pueden seguir leyendo cuáles son. No tienen formalidades los personales y para los reales, para adquirirlos sí tenés que tener algunas formalidades en la constitución del derecho real. ¿eh? A mí me gusta y ya ahí cerramos un poco las diferencias, pasamos a otra filmi, se pierden por prescripción liberatoria los personales, viste que
son un vínculo breve en el tiempo y se pierden a lo largo del tiempo si no los reclamás, si no los ejercitás, son dinámicos, el acreedor tiene que movilizarse para reclamarlo si es que no se le cumple espontáneamente y por eso aparece el instituto de la prescripción, que como su nombre lo indica tiene que ver con el transcurso del tiempo, pero acá extingue el transcurso del tiempo, el vínculo obligatorio, no el deber moral de cumplimiento, pero sí el vínculo obligatorio, ¿sí? Recién lo había leído la compañera en la hora anterior, que queda ese deber como deber moral y no es exigible, ¿sí? El 728. Y después también se replica eso en prescripción, lo dice con otra normativa, pero lo mismo. En cambio, el derecho real se adquiere, se puede adquirir por prescripción adquisitiva, son más estáticos en el tiempo. La idea es que si compras algo y estás bien o te quedas con algo, querés perpetuarlo en el tiempo, esto es lo que decíamos antes. La prescripción adquisitiva acá viene para hacer adquirir un derecho real que no tengo. Si yo estoy ocupando el fondo de mi vecino, le armo una pileta, lo cerco, le empiezo a pagar los impuestos y es probablemente que si hasta los 20 años de uso el vecino no me lo reclamó, yo adquiera un derecho por prescripción adquisitiva. Obviamente tengo que hacer un juicio y demostrar dos cosas, que actué y que el otro no actuó, que el titular del derecho real. Fíjense, dice, como se invadió la propiedad o se metió una familia ahí, pero bueno, el derecho hace esto, coloca en colisión los dos derechos subjetivos, el derecho real del dueño, que en 20 años no lo pidió, ni hizo nada, y el derecho planteado como personal y real a obtenerlo del que sí se ocupó del fondo. ¿Me explico? Del que sí hizo cosas en el fondo. Y no estamos hablando de un plazo breve. Al poseedor ilegítimo le pide 20. Al poseedor que se quedó con la cosa que estaba prestada y que estaba alquilando y después se la quedó, le pide 10 años más. O sea que el derecho, en ese sentido, en la colisión de quién se queda con la cosa, va a medituar los comportamientos de las personas. No es que decir, bueno, mañana me quedo con la casa del vecino. No, tampoco es así. Es un juicio caro, es un juicio largo en el tiempo, tenés que hacer mensura, tenés que hacer plano y tenés que demostrarle al jugador que estuviste 20 años de manera pacífica ocupando sin que el otro, el dueño, haya aparecido. ¿Tá? O sea, una cosa. Bueno, y después hay funciones socioeconómicas ahí también. Ubicación metodológica, fíjate la ubicación. Bueno, intentos de asimilación y diferenciación, nosotros esto lo vamos pasando porque, viste, no estamos profundizando en el derecho real, solamente queríamos compararlo con ese cuadrito que vimos con los derechos, con los derechos, a mí me gusta Giorgiani, vieron que lo nombro a cada rato, me gusta cómo escribe este hombre las definiciones, porque son muy parecidas a las concepciones que tenemos nosotros, ¿no? Que diferencia el derecho real del personal. Fíjate, acá él pone relación jurídica en virtud de la cual, esto ya estaba. No, pensé que había puesto acá la del derecho. ¿Y qué ruido que sale? Ni me acordaba que tenía estos ruidos. Bueno, dentro de la mixtura de las obligaciones reales y personales, aparecen unas que, como su nombre lo indica, son obligaciones, y ya nos anticipamos, son obligaciones, pero pueden dar nacimiento o pueden nacer a partir de un derecho real. ¿Cuáles son las obligaciones propter rem? Fíjate que quedó el ruidito acá, no sé cómo sacarlo ahora. ¿Escuchan un ruido? Bueno, de la filmina. No, profe, creo que nosotros no los escuchamos. Va, por lo menos yo Bueno, no. hay como un ruido que quedó haciendo como la tecla y ahora no me deja pasar. A ver. Ahí está. Bueno, derechos o obligaciones propter rem es un régimen excepcional, es normal. ¿Existen casos de obligaciones propter rem o reales en el Código Civil? Bueno, se le dan varios nombres, o sea, depende del autor que ustedes lean, pero en obligaciones le llamamos propter rem. Otra vez, en el código no están reguladas de manera sistémica. No las vamos a encontrar en artículos de la teoría general de la obligación, pero sí toda la doctrina cada vez más
consideran que existen y las legislaciones especiales también le dieron cabida. Lo importante es que son obligaciones. Acá les traje la de Alsina Tienza, la definición y la de uso. Ustedes se quedan con la que más les guste. Las dos están en Pizarro. Pizarro da también su definición, muy parecida a la de Alsina. Son las obligaciones que descansan sobre una determinada relación de señorío sobre una cosa, o sea que quiere decir que se apoyan, ¿no? Y nacen, se desplazan y se extinguen con relación con esa relación de señorío. Después de ahí hay otra definición que les traigo más larga, y la de Pizarro, mira qué cortita que es. Las obligaciones son pro terreno, aquellas que existen en razón o con motivo de una relación de dominio o posesión sobre una cosa. ¿Está? Entonces ahí la confusión. ¿Son obligaciones o son derechos reales las obligaciones pro terreno? Ese es el quid de la cuestión. Esta se la anoté de Américo, Cornejo Américo, pobre el nombre y el apellido, pero bueno, es aquella obligación con fuente exclusivamente en la ley en la que una persona, por la circunstancia de estar en una relación real con una cosa, debe a otra una prestación, sea de dar, hacer o no hacer, y por la que, en caso de incumplimiento, responde con todo su patrimonio y con la particularidad de que la obligación se extingue para el deudor al cesar la relación con la cosa, ya que por su desaparición o abandono, en cuyo caso queda liberado de la responsabilidad. ¿Qué problema se nos presenta? ¿El derecho real puede dar nacimiento a obligaciones o créditos en razón o referencia de una cosa que constituye el objeto del derecho real? Sí, puede dar nacimiento a obligaciones esa relación que en realidad empieza como un contrato de compraventa, o sea, vos o una donación, vos comprás una casa lindera, tiene una pared con un hueco, fíjate ahí el señor que pusieron no sé qué habían puesto ahí, que tenía un agujero, o sea, una ventana, medio bajo, pero una ventana, con el vecino de al lado. Vaya a saber por qué el vecino de al lado o el anterior dueño hizo ese hueco. ¿Él qué hizo? Lo tapó. ¿Por qué? Porque es una medianera eso. Se llama muro medianero, el que divide dos propiedades. No podés estar haciendo agujeros en la pared medianera. Tiene que estar todo el muro completo. Entonces, ¿son derechos reales o personales? Acá tenemos algunos requisitos, se los voy poniendo en el cuadrito. El deudor que debe parte de haber tapado el deudor sería acá en este caso el vecino lindero que no tapó. ¿Qué pasó acá? Me taparon la ventana que yo me había hecho acá abajo para verlo al vecino, para verla a la vecina tomar sol, o para tener, no sé, más contacto con el muro de al lado y ver qué hacía pispear, no sé por qué habrá hecho eso. Entonces, bueno, nació una deuda pro terreno, porque ese de al lado que no pagó el cerramiento de esa parte, o no hizo el muro, no construyó, tiene un deber, tiene una obligación como deudor. Y de este lado, el señor de gorrita, tiene un derecho al crédito, ¿no? Entonces dice, voy a exigirte la mitad de lo que gasté para hacer ese muro o para tapar ese agujero que había acá. Tenemos dos ejemplos. Profe, Sí. una pregunta. ¿Las expensas también sería una obligación propter rem? Sí, Marcela, ahí justamente te traigo el ejemplo. Primero traigo el de la división de condominio. Acá en estos dos ejemplos que doy, la compra de la heladera en cuota no genera una obligación propter rem, porque por más que yo adquiera una cosa, el deudor sigue siendo el que la compra. O sea, vos se la vendés a tu hermana, a tu tía, o se la regalás a Pedrito, al vecino, la heladera, se la van a seguir pidiendo al que la compró, a la señora ahí que está con duda. Yo la voy a regalar. No se transmite. En cambio, en la casa en condominio, quiere decir que la casa son dueños, no sé, dos hermanos o pusieron mitad a nombre de un hombre y de una mujer en una pareja o en una amistad. Son dos personas los dueños o tres, y entonces dice la casa tiene filtraciones en el techo. Uno de los condóminos arregla el techo, uno solo paga el arreglo, viste, también muy típico. Paga uno, el otro no paga nada.
Vive, no está viviendo ninguno, pero viste la casa de los padres, el hermano A dice, bueno, vamos a pagarlo porque se viene el techo abajo, si no, hermano, dame la mitad. No tengo plata ahora, no tengo plata, no tengo para pagarte el techo. Bueno, se va a caer la casa, el otro decide pagar. El condómino que no contribuyó luego vende su parte. Mirás vos, la vende a otro porque dice yo necesito guita, necesito vender mi parte, el 50% mío. ¿Puede? Sí, puede. Y sin embargo, tiene el deber y se lo transfiere al nuevo adquirente la obligación propter rem de haber pagado eso que reparó el que lo hizo por los dos. Ahí sí hay una obligación propter rem en el condominio. Juan Carlos compra una heladera a crédito. Bueno, esto no porque no es, ya dije que no. Espera. El muro Profe, medianero. Sí, perdón, yo tengo una duda de condominio. sí, Condominio, o sea, rige, lo voy a digamos, buscar. cuando no hay una partición vendría a ser, que son todos dueños por igual. Sí, son todos dueños por igual. Y ponele que en la Acá está el herencia después, condominio. claro, en la herencia después se Pasa que realiza te la partición. estás metiendo en otra, en derecho civil 6, ¿entendés? Claro, pero o Y yo sea, te por explico más que, todo. ¿Para qué vos por- querés saber más? no, pero por ejemplo, si se realiza la partición del condominio y no son todos dueños por iguales, ¿sigue rigiendo este derecho de conservación, los gastos de conservación? Por supuesto, si se Ok, realiza la partición no hay más condominio. ok, Pero ok. la deuda nace, Valentina, cuando estaba el condominio vigente. Ok, genial, gracias. ¿Entendés? O sea, ¿cuándo nace la deuda propter rem? ¿Cuándo se arreglan los techos? Cuando estaba el condominio. Y después vos decís, la señora se va y lo vende, o el señor, el hermano lo vende. Y se puede, sí, pero no cesó la obligación propter rem. Eso es muy interesante, porque adquiere un tercero que también va a ser codeudor. ¿Sabes Claro, dónde claro. no pasa Bueno, eso? ¿Sabes dónde no pasa eso? A ver si lo encuentro, porque tengo tantas filminas de Proterren. Ahí fíjate que tenés el 1991 después para buscarlo. A ver, espérate, acá. En esto no pasa, Agustina. En esto no pasa. Porque la ley de la parte de propiedad horizontal, que ahora está incorporada en el Código Civil y Comercial, te dice el 2048, cada propietario debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas, partes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad. O sea, aparece la obligación propter rem del propietario, ¿sí? Del propietario, acá te dice cuáles son, bueno. Entonces te dice el artículo siguiente, los propietarios, mirá qué interesante, no pueden liberarse del pago de ninguna despensa o contribución a su cargo, aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición. Mirá vos, ¿eh? Ellos van adquiriendo obligaciones incluso que se han sido devengadas antes. Sigue con la cosa. Vos vendiste la cosa con la deuda propter rem, compraste con la deuda propter rem. Ni por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, ni por ajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad. No, los persiguen hasta y van acumulando deudores y van dejando la cosa. Profe, y en caso de que, por ejemplo, el dueño del alquiler, o sea, el dueño del departamento, perdón, lo alquile, sigue No, pagando las expensas. el inquilino, el inquilino tiene un contrato con el dueño. El dueño es el obligado para la ley de propiedad horizontal. O sea, el Claro. consorcio puede ir contra el dueño. Lo Mm, dice. claro, Y contribuciones de propiedad, los que fueran poseedores por cualquier título. También podría seguir por el 2050 directamente el consorcio, podría dirigir su reclamo al inquilino. Y acá tenés el 2050 que además del propietario, sin liberarlo, dice, puede reclamarle a los inquilinos. Acá te lo dice. No es necesario que vea el consorcio el contrato de alquiler. Si tenés el nombre y apellido y viste los datos de la persona, averigua, ¿es solvente? Voy contra el inquilino. Acá te lo agregó el código en el 2050. claro. Bueno, gracias, profe. Pero a este sí, fíjate, a este sí, Estefanía,
le va a poder reclamar limitadamente las expensas del periodo en que ocupó, se me ocurre. ¿Entendés? Claro. Y prompter rent respecto del export porque está ocupando. Las expensas pasadas de los otros dueños sí se las pueden reclamar a los nuevos propietarios. Entonces, el tema es que el adquirente, así como tiene una contra que vos adquirís ya con la deuda, normalmente cuando haces la escritura, ¿viste? Ahora los notarios, los escribanos tienen la obligación de pedir el libre deuda y uno decide si comprarlo o no. Porque, por ejemplo, te dice, existe pendiente un juicio de la portera del edificio. Ponele, hay un juicio pendiente de una mujer que se cayó en la puerta, se le cayó una maceta en la cabeza. Y vos ahí tenés que decidir, porque todavía no está cuantificada la deuda, pero vos adquirís propterreno. O sea, si hay un crédito de esa persona y después gana el juicio, o la portera gana el juicio laboral, le va a tener que pagar vos. Entonces lo decidís. Pero se traslada al nuevo parte propietario de esa unidad. Es algo interesante lo que pasa con la deuda de expensa, que es propterren, repito. ¿Cuál es el beneficio? Que el adquirente, a diferencia de los otros obligados propterren que adquieren la deuda, tiene que pagar solamente el que está ocupando con el departamento. O sea, el que adquiere con deuda propterren se lo puede perseguir solo con el departamento por las deudas nacidas en cabeza de su vendedor. ¿Me van siguiendo? Ambos carecen de derecho a abandono, eso lo habíamos dicho, que no podían abandonar la cosa para justificar el no pago de las expensas. Pero la ley por lo menos le dice, bueno, nosotros sobre el auto, sobre el sueldo no vamos a poder ir. Acá el artículo 2049 y 1937 te dice, solo está el valor con el departamento. Después vamos a ver que tienen como una especie de privilegio las expensas. Ay, ¿qué hice? Borré acá. Mirá vos qué desastre lo que hice. Bueno, vamos a ver a dónde llegamos acá. Me gusta mucho el tema de las propterren a mí. Acá les traigo un ejemplo con algunas situaciones de deudas propterren. Álvaro Álvarez adeuda expensas por 5.000 pesos desde marzo de 2013. En marzo de 2014, un año después, vende el departamento a Rodrigo Rodríguez, quien sigue sin pagar las expensas, acumulándose 3.000 pesos. Situación frente al consorcio, que sería la persona jurídica que le puede reclamar. Rodrigo Rodríguez, el nuevo propietario, ahora debe 8.000 pesos y responde con el valor del departamento por 5.000 pesos, que eran deudas de su anterior propietario. Autor, digo, porque se devengaron y se debían periodos donde vivía él y donde era dueño él, e ilimitadamente por 3.000 pesos que se devengaron a partir de marzo de 2014. Esta es la duda, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede perseguir al actual comprador? ¿Con el departamento o también se puede ir sobre todos los restos de los bienes? Álvaro Álvarez, anterior propietario, continúa debiendo los 5.000 que nacieron en su cabeza y por ello responde ilimitadamente. Ninguno de los dos puede liberarse de la obligación por hacer abandono del departamento. O sea, hay diferencias con la obligación de tipo personal común, porque los dos responderían con todo su patrimonio. Y lo que tiene de bueno, por lo menos lo que tiene límite en las obligaciones de propterren provenientes de expensas, es que el límite es hasta el valor del departamento. O sea, se les puede pedir hasta el valor de la unidad. ¿Me explicó? Yo quería ver lo de la medianera. A ver si lo puedo achicar a esto. Acá. Y después entrar a algo de los elementos. Que estaba el dibujito. Acá está el dibujito de la medianera. El otro ejemplo que damos siempre en clase, nosotros ahí en la cursada,
es este, el de en el muro medianero, que ahí está el hombre ahí con gorrita que tienes que pagar. Los gastos por conservación del muro lindero, muro medianero o lindero es el del vecino, ¿no? Puede ser de atrás, del costado, del otro costado, ¿sí? En la parte del fondo, con cualquiera de esos vecinos que linde justamente, que divida las dos propiedades. Entonces ahí tenés gastos de conservación del muro, en el caso del ejemplo, y uno de los condominios de indivisión forzada, bueno, eso paga todo. Uno no de los condominios, uno de los dueños, porque no hay condominio, uno de los dueños paga todo el arreglo, como por ejemplo el señor de gorrita, ¿viste? Entonces acá tenés el ejemplo que te da los artículos 2007 y 2031, que después, por supuesto, esto lo van a ver en reales, chicos, pero lo que quiero resaltar es la obligación de hacer el muro. La obligación pro terreno es la obligación de hacer el muro de los dos, en cabeza de los dos, y de mantener el muro medianero, ¿no? En este sentido, este hombre lo reparó porque le había hecho un agujero a alguien, no sabemos quién, y esto más que ver que la culpa de quién y quién lo paga, ¿entendés? Entonces, normalmente pasa que lo paga uno, o cuando le pasa los árboles de uno al otro, le pasa las raíces abajo del muro, le pasa las raíces de los árboles del vecino. Entonces, decís, che, a ver si el limonero está levantando la parte de la medianera, tu limonero. No, no, no es mi limonero. Bueno, pero mirá cómo tengo fotos, 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 hasta que te cansás y bueno, y pedís y denunciás eso y bueno, te afecta el muro. Entonces tenés que romper el muro, romper las raíces. A veces son cosas que hay que hacer del lado del vecino, ¿no? De tu lado, para poder empezar a solucionar el problema. Bueno, y la gente es muy necia. Imagínate que construir un muro medianero implica tomar parte de la heredad de al lado, porque se debe dejar ese ancho que te pide la municipalidad de tu propio terreno, ponele que sean 3 metros el ancho, mejor dicho, no sé, 1 metro de ancho, o 50, no sé cuánto es el ancho ahora en Rosario, va cambiando de acuerdo a la zona, ¿cierto? Entonces el muro medianero, chicos, que debe estar en esos artículos, tiene que respetarse, o sea, no solamente con un alambre, hay que hacer el muro en la ciudad. Notas tipificantes, identificar las notas tipificantes en el caso del muro medianero, el 2014, acá te dice, ¿ves? 15 y 15, tenés que ser el encaballado, que llaman los ingenieros, los arquitectos, que es el eje divisorio, y de ahí tenés que ocupar con tus albañiles 15 centímetros de un lado y 15 centímetros del otro. Es así, para tener entonces un margen de 30 centímetros o total del muro. Cobro de la medianería, dice el 2014. El que construye el muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular colindante, le llama al vecino, la mitad del valor del terreno, del muro y de sus cimientos. Si lo construye encaballado, solo puede exigir la mitad del valor del muro y de sus cimientos. O sea, si lo construye también respetando la línea divisoria, puede pedir la mitad del muro y de su cimiento. Depende de cómo lo construya. Lo debiera construir encaballado, ¿no? Bueno, no leemos más esto porque lo vamos a marear, ¿les parece? Es un montón. Y no quiero que sepan derechos reales acá, sino que sepan más bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bueno, Todo acá bien. voy a ver nada más dos. Elías, ¿todo bien? Vos que te digas a Sí, salir sí, todo bien, todo tranquilo. Por ahora entendiendo bien todos los temas principales de la materia. Bueno, porque si quieren es un momento para que me hagan una pregunta, ¿eh? Profe, yo estoy media confundida con determinados y determinables. Ah, lo que vamos a ver ahora. Dale. Bueno, fíjense que yo en la unidad segunda ya entro de lleno con los elementos. ¿Qué son los elementos de la obligación? Primero, primer punto, ¿qué son los elementos? Son justamente los requisitos necesarios, imprescindibles, por eso esenciales, para que toda obligación sea válida. ¿Sí, Marcela? Y todos.
Entonces tenemos tres, que ya lo venimos nombrando, del 724, los sujetos, deudor y acreedor. Se destaca después la incorporación dentro del 725, 726, de la buena fe como principio rector en el obrar del deudor y el acreedor, aplicado obviamente a la relación obligatoria. La prestación que está en el 725, y ya la nombra el 724, requisitos, posibilidad, licitud, determinación, apreciación económica, interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Y finalmente, un elemento más que no nombra el artículo 724, pero que está externo al vínculo, pero necesario, ¿sí? Por eso lo ponemos dentro de los esenciales, que está tratado en el 726 y el 727, que es la causa fuente. O sea, de todo lo que más puede traer un poco más de complejidad es el tratamiento de las fuentes, porque la causa fuente, la palabra causa es multívoca en el derecho y sobre todo en el derecho privado. Ya vieron una acepción ustedes que ya la nombramos, que es la causa fin. Ahora la vamos a ver como fuente de obligaciones. Y la palabra fuente también es multívoca, porque ustedes la vieron en fuente normológica, fuente de las normas, ¿se acuerdan? Fuentes formales, materiales, allá en introducción, creo que lo vieron, ¿o no? Ah, y también en parte general, cuando ven fuentes del derecho. Que simbólicamente podemos decir lugar donde germinan algún instituto. Acá lo que nos interesa es que la palabra causa-fuente es lugar donde, o hecho jurídico a partir del cual nacen obligaciones. Siempre que pensamos en una fuente, desde lo vulgar pensamos en donde emana agua, ¿no? Pero acá es el hecho jurídico que le da nacimiento a una obligación. Y ahí tenemos varios tipos, fíjate, tenemos el contrato, la responsabilidad civil, la gestión de negocios, el empleo útil. A ver, hay un montón, ¿no? Nombrados también dentro del título 3 y analizados particularmente. Nosotros en obligaciones les pedimos que lo sepan nombrar, que sepan de memoria cuáles son las fuentes. Las tradicionales son el contrato, el hecho ilícito, que están regulados en el punto 2 en responsabilidad civil, o sea, lo que es la teoría del acto jurídico. Y hay una discusión ahí por la ley, pero bueno, la ley también sería fuente de obligaciones, son las más clásicas. Pero después se agregan todas estas, gestión de negocio, empleo útil, enriquecimiento sin causa, que las vamos a ver acá fundamentalmente en la número 5, enriquecimiento sin causa. Y de declaración unilateral de voluntad y títulos valores se ven en otras materias, por eso solamente el título sepan. Gestión de negocio, empleo útil se ven en contrato, declaración unilateral de voluntad se ven en contratos, por eso no las tomamos. Cuando tomamos alguna de estas nuevas, tomamos enriquecimiento sin causa. Creo que hemos preguntado en enriquecimiento sin causa si sabían algo de gestión de negocio o empleo útil. Yo lo doy en la cursada, pero bueno, hemos acordado que declaración unilateral y títulos valores no, porque corresponden a otras materias, ¿sí? Así que bueno, contrato tampoco, porque lo nombramos. Después de contrato se estudia en Civil 3. Bueno, volviendo una entonces consulta. a los elementos esenciales, sí. ¿Pago indebido se sitúa dentro de enriquecimiento sin causa? Sí, ese sí lo ubicamos también. Lo que pasa que no te lo puse ahí, Sofi, porque no aparece como título, aparece dentro, ¿viste? Claro, De enriquecimiento, pero bueno, tenés razón, me faltó ese. perfecto. Gracias. Ok. Después tenemos elementos accidentales o modalidades de los actos jurídicos, lo vieron en acto, ¿se acuerdan? Condición, plazo y cargo. ¿Está? Ese es un problema que tenemos acá con obligaciones, porque si bien quedó en parte general, vemos muchas falencias con el tema de la condición y el plazo, particularmente, que es lo que nosotros aplicamos en los trabajos prácticos. Y el plazo, las falencias que hay son graves, porque esos artículos que están ahí, el 350 al 353, que ustedes ven en parte general, no alcanzan para entender las clasificaciones más completas de plazo, que después te llevan a entender bien el tema mora en la unidad 10. Así que
Es un problema que tenemos con el plazo ahí, porque lo tienen ustedes, pero bueno. Yo voy a dejar acá y me voy a meter con lo que me estaba preguntando. Voy a dejar lamentablemente los elementos accidentales y me voy a meter con lo que para mí, en esto que queda de 20 minutos, es lo más complejo de esta unidad, o que puede ser que me preguntaba una de las chicas con la determinación. Bueno, el tema de la determinación de los sujetos y del objeto, yo no sé si está la compañera que preguntó. ¿Vos te referías a los sujetos o al objeto? Porque aparecen los dos, por ahí lo entendemos en esto y ya lo entendés también para sujetos. Por eso digo, bueno, lo vemos en objeto. La unidad 2 se centra en la pregunta de examen generalmente que puede referir es al objeto de la obligación, porque después también hay muchas clasificaciones en relación a este elemento. Las clasificaciones que vamos a ver el viernes principian y tienen sus fundamentales clasificaciones, parten de entender este elemento esencial, ¿sí? ¿Y a qué refiere este elemento? A lo que debo cumplir, a lo que debo cumplir. ¿Hay una definición en los artículos 726 y 727? No, porque es un elemento que, si bien se distingue el objeto de la obligación del objeto del acto, el objeto del acto son las obligaciones, cuando ves objeto o qué cosas pueden ser, qué actos y hechos pueden ser objeto de los actos jurídicos, se replica para obligación. Entonces, en la teoría general de la obligación, solamente te nombra el 726 y el 727, las características que ya había dado en el 279. ¿Está? Entonces, no da una definición. El objeto de la obligación son las prestaciones. El objeto de la obligación es la prestación, o sea, la conducta que se obliga el deudor, está sobre el final de la FILMI, a cumplir en favor del acreedor. La conducta. Fíjense que las cosas o los servicios aparecen como el soporte físico de la prestación, pero el objeto es prestación, o sea, conducta debida, más cosas cuando las hay, porque a veces no hay cosas. En este momento, en este ida y vuelta que tenemos de clase, no tenemos una cosa en el sentido material, ¿correcto? Pero sí tenemos un servicio mío, que es el servicio de enseñanza, y sí tenemos una recepción por ustedes, que son los acreedores de esa deuda mía de darles clase. Entonces, el objeto de las obligaciones es la prestación, o sea, la conducta desplegada por parte del deudor a cumplir en favor, en interés del acreedor. Esa sería una buena definición. Entonces, en esta discusión, si el objeto es igual a prestación, yo digo que sí. ¿Sí? Para mí sí, es lo mismo. Entendida la prestación como la sumatoria de conducta más cosa cuando las hay, en el contenido prestacional, ¿correcto? Bueno, el objeto de los actos jurídicos y de los contratos es su especie más grande, el contrato del acto jurídico. Tenemos hechos y tenemos bienes. Tenemos el 279 para repasar y el 1003 en la parte de contratos. Y el objeto de los derechos reales son las cosas. Eso ya diferenciamos, ¿está? Que no necesariamente la obligación tiene cosas como objeto prestacional. ¿Vamos hasta acá o no? Sí, Sí, profe. Bien, el artículo 1 de la ley 11.723, que vieron ustedes el año pasado, que habla de los derechos intelectuales, te puede generar cualquiera de este tipo de resultado. La obra científica, literaria y artística no son per se derechos patrimoniales, pero si yo quiero vender los derechos o ceder los derechos sobre esa obra científica, literaria y artística, nace un crédito patrimonial, ¿sí o no? Entonces, fíjense, como un derecho que principia siendo extrapatrimonial, pasa al terreno de lo patrimonial cuando yo lo quiero enajenar, cuando lo quiero ceder, cuando lo quiero divulgar,
¿correcto? En un teatro, en una exposición, en una editorial. Y entonces ahí el objeto de los derechos intelectuales, que por naturaleza son extrapatrimoniales, pasan a tener un contenido patrimonial y generan créditos a favor de su autor. Fíjense qué interesante. También aparece ahí la obligación en ese momento, en la situación de la divulgación, ¿sí? Porque si yo escribo y no lo divulgo, no hay derecho patrimonial, hay un derecho extrapatrimonial de creación. El objeto de la obligación, según el código, como ya leímos en el objeto en el 724, es un plano o proyecto de conducta futura del deudor. Me encanta esta definición de Pizarro. Después queda varias, ¿viste? Porque habla del objeto en sentido patrimonial, como igualdad cosas, ¿verdad? Y después da esta definición divina, que es una mixtura entre las anteriores discusiones que hay sobre lo que es el objeto, y te dice, el objeto de la obligación, mira qué linda definición para memorizar, ¿eh? Es un plan o proyecto de conducta futura del deudor, porque para adelante, ¿no es cierto? Vos te comprometés y a partir de eso nace el plan, para satisfacer un interés del acreedor. Dos autores argentinos, Buere de Buenos Aires, ¿eh? Ya está grande, pero vive el hombre, y Pizarro, el maestro cordobés que está viviendo en Córdoba y sigue escribiendo, ¿no? La conducta que debe cumplir el deudor pueden consistir en una acción o en una omisión, ¿eh? En el título 1, capítulo 3, del 740 al 778, se regulan 3 clases de obligaciones, que es lo que vamos a tratar el viernes, digo. Dar, hacer y no hacer. Mira acá. La prestación o conducta debida es el único elemento que conforma el objeto de la obligación. ¿Qué les parece? Otra pregunta de examen. ¿La prestación debida es el único elemento que conforma el objeto de la obligación? Otro tema que ahí empiezan a decir, ¿qué es esto? ¿Integra el interés o no integra? Y bueno, lo integra. Según el 124, mira, está ahí en azul. El interés del acreedor en las necesidades, decía Yering, objetivamente valorable de bienes o servicios que la conducta o prestación del deudor viene a satisfacer. El 725 dice que la prestación debe corresponder a un interés, lo repite el artículo que viene, corresponde a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Integra entonces el objeto de la obligación. La prestación se ha de dar, hacer y no hacer, integra, por eso les sumé más el interés del acreedor. Yo en la definición lo tengo que poner a eso. El plan dirigido, cuando pongo el interés del acreedor, estoy incorporando que la conducta o ese proyecto, plan de conducta, se integra con la directiva de satisfacer al acreedor. ¿Está? ¿Preguntas de esto? A ver, son cerca de las 11. Los que no se despertaron hasta ahora, estamos medio al horno. No se despiertan más, sino. Porque se anotaron un montón y veo pocos en relación. Bueno. Doctora, yo tengo una consulta respecto a la clasificación de las obligaciones en relación al objeto. El viernes vamos a las clasificaciones, ¿eh? Ah, bueno. ¿Te acordás, Porque Valen? sí, bueno, listo. Espero al viernes entonces. No es por cortarte, pero como digo, en relación a lo que ya vimos, por ahí tiene que ver Claro, con... no era por... Y era por el sentido de la complejidad del objeto, la naturaleza, la índole del interés comprometido, en ese Clase del sentido. eje 2 del viernes. El eje 2 vamos a verlos el viernes y vamos a arrancar justamente con lo que estás diciendo, con el objeto y su complejidad. Pero bueno, quiero llegar a determinación porque no sé si vos u otra compañera me lo habían pedido en estos 10 minutos. Entonces, la prestación puede ser de dar, hacer o no hacer, más interés del acreedor, como decíamos recién, el sujeto acreedor de una obligación de hacer, el acreedor es el que tiene que tener los deberes de colaboración. Fíjate que acá está el dueño de la casita, Mira qué casita se va a hacer, qué plan que tiene de conducta para el deudor.
Y bueno, y ahí tenés, ahí debe ser el albañil, después debe estar ahí con el traje el ingeniero que le está dando la llave, ¿eh? El sujeto acreedor de la obligación del dar, primero empieza haciendo de hacer, pero después un dar, porque proyecta la casa, hace el proyecto de obra, pide las autorizaciones, pero después tiene que contratar a otras personas. El sujeto deudor es con quien yo hago el contrato, el plan de conducta, dirijo el compromiso y después se puede valer de auxiliares, que también lo tenemos, ¿eh? Pero bueno, ese interés es prácticamente patrimonial. Acá el construirse la casa, fíjate que el interés va a generar una contraprestación, muchas veces un interés de satisfacer un lugar de vivienda, un lugar para vivir del acreedor. Pero también puede tener un interés extrapatrimonial, ¿no es cierto? Como por ejemplo pensar en que le quedan a mis hijos o ese lote, reconstruir la casa, como dije, familiar, que era de mis antepasados. Bien, ese 725 están los requisitos que ya repetía el 279 de la parte general. Requisitos te dice, no te entra a dar una definición. Por eso la definición la tenemos que poner nosotros, chicos, en el examen. La armamos de la doctrina, de Boere, de Pizarro, de quien les guste, pero la tienen que redactar. Es doctrinaria en este caso la definición. Los requisitos sí están escritos. Dice, la prestación que constituye el objeto de la obligación debe, esto dice lo que debe contener, por eso no es una definición, no es una definición, es requisitos. Dice, debe contener ser material y jurídicamente posible, ser lícita, ser determinado, determinable, ahí en amarillito, y susceptible de apreciación pecuniaria. Ahí en vez del y, debe decir ahora y. Debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del deudor, perdón, del acreedor, que ya lo decía implícitamente esto de satisfacer un interés lícito, el artículo anterior. O sea que acá tenemos marcados los 4, 1, 2, 3, 4, 5 requisitos, ahí sumé, que tiene que tener el objeto. Tengo que explicarlos en el examen. No alcanza a los que transcribieron los artículos y que tienen esa facilidad memorística, como poner esto, por ejemplo. No me decís nada como abogado que entendiste que es material y jurídicamente posible. No me decís. Y tenés que escribir en prosa. O sea, tenés que explicar, no con flechita, igual a que no tocar el cielo con la mano. Igual a... No, tenés que explicar. Materialmente jurídica, material y jurídicamente posible. ¿Qué implica? Por ejemplo, material quiere decir que se pueda enajenar o se puede poner, digamos, transmitir. ¿Cuáles serían posibles? ¿Se puede vender órganos humanos? Materialmente posible, y la verdad que yo no sé si lo pondría acá o en un objeto ilícito, les digo la verdad, porque hay una prohibición del ordenamiento jurídico en el artículo 17. Para mí no es materialmente imposible, para mí es ilícito. Para mí, acá en la filmina lo pusimos como materialmente o jurídicamente imposible, pero a mí me parece que es ilícito. No sé qué opinan ustedes, porque el concepto de licitud o ilicitud, si lo comparás con el 279, es algo que se puede hacer, pero que no se debe, ¿no? Entonces, ¿vos podés vender bienes del Estado? O las computadoras, o la resma de papel, qué sé yo, no sé, del PAMI, de la... No podés, pero si se hace, es ilícito, ¿está? Entonces, venta de órganos humanos, ¿se hace? Sí, lamentablemente que se hace. Es triste decirlo, pero es ilícito. Bueno, y de herencia futura, ahí sí, el código te prohíbe vender bienes o prometer traspasos de patrimonios que todavía no son tuyos. A ver, gente, para ser heredero tiene que haber un muerto. No sé si se entiende. Puede estar grave el papá, la mamá, todo, pero no se puede ceder derechos hereditarios que uno no tiene, porque no sabe si al momento de la muerte ese señor dejó algo oculto, un testamento, o hay otro hijo, ¿Se hace? No se puede hacer. Y si se hace, si un escribano lo hace, es inválido, lo dice el 1010. Ahí ya una materia de
contratos contrarios y jurídicamente imposibles. Para mí, materialmente imposible sería el compromiso del deudor del tocar el cielo con la mano. Yo me voy a remitir a los clásicos, a Jambías que decía no tocar el cielo con la mano. Todavía yo no sé de alguien que lo haya podido hacer. Materialmente imposible cruzar el océano a nado. Y digo el océano porque el río sí, ¿viste? Hay muchos que incluso compiten. Pero eso es materialmente imposible. Jurídicamente imposible, lo de la herencia futura que les dije, hipotecar un auto o prendar una casa. Eso es jurídicamente imposible. Lícito. Lo contrario sería diseñar una publicidad discriminatoria, ¿no? Eso es ilícito, pero bueno, ya les digo, también esto, vender estupefacientes. ¿Se puede? A ver, se puede. ¿Es lícito? No es lícito. ¿Eh? Determinado determinable, donar una suma de dinero sin cantidad ni pauta determinativa. Yo te pongo, te cedo 100, te vendo 100, te vendo dólares. ¿Es una obligación válida? No, señores, porque la obligación de dar dinero o dar moneda extranjera se define por dos componentes: la cantidad y el tipo de moneda, o sea, la especie y cantidad. Si yo no le pongo alguno de esos elementos, genera una obligación de objeto indeterminado. También puede pasar que la determinación, lo que preguntaba anteriormente la compañera, y seguro que con esto vamos a cerrar, quede a futuro, ¿sí? Es decir, determinable, se fija para un momento ulterior la determinación definitiva. Creo que lo que vos me preguntabas, Valentina, yo digo, te vendo 100 cabezas ganado bovino o bien 100 cabezas de ganado lanar, de los de mi estancia Quinta La Margarita. Entonces vos qué tenés que ir, va a haber un paso posterior que defina y determine claramente con un acto eleccionario cuáles van a ser de esos dos objetos con el O, marcados con la disyunción O, cuál de los dos te vas a quedar. Por eso la determinabilidad queda hacia adelante, en un momento que se llama elección, que va a transformar la obligación de objeto determinable en objeto determinado. ¿Cuál es el momento máximo? La determinación es el momento de la entrega, porque a ese momento ya tienen que saber qué bienes vas a elegir. Lo mismo pasa con los sujetos. La determinación, los sujetos pueden ser determinados o determinables. Si me hablas de un contrato de seguro personal o seguro de renta vitalicia, ¿cuándo se va a saber quiénes son los beneficiarios del seguro? En la muerte, no es lo que pone el beneficiario. Se dice mi esposa y mis hijos. Bueno, pero resulta que el contrato lo hizo cuando tenía 40 años y después tuvo otros hijos por ahí escondidos, o no, o se separó, o tiene otra mujer. Entonces, bueno, tenés que acreditar a la compañía aseguradora al momento del hecho que pone vigencia a pedir la renta o el seguro. En ese momento se determina claramente quiénes son los que tienen el derecho al seguro. Entonces, ahí también para los sujetos, ¿no? Los sujetos pueden ser determinados o determinables. Si yo digo, le dejo un seguro a alguien, ahí ya es un sujeto indeterminado y no es una obligación válida. ¿Correcto? Entonces, ahí la Doctora, determinación. perdón, Sí. en ese sentido, cuando es determinado y determinable, la acción de determinación que le corresponde después a los sujetos en relación del acto puede ser presumible también. No te entiendo la pregunta. O sea, ¿se puede presumir cuál va a ser el objeto determinado si no está No, explícitamente en el título? no. No. Tenés que fijar el método de determinabilidad, por eso te decía, tenés que decir, te Ajá. vendo 100 cabezas de ganado o de bovino o 100 cabezas de ganado. Vos tenés que definir el momento de la elección. Si no le estás dejando al deudor que haga todo, porque hay una norma supletoria que dice que el deudor va a elegir, que el deudor va a definir qué cosas, y vos como acreedor quedás a la resulta de lo que elija, ¿no es cierto? Entonces vos si vendés dólares y decís, quiero vender 100.000 dólares a entregar el 30 de junio del 2025, ya pasó, 30 de julio. Entonces, bueno, vos decís,
Y bueno, tener el sujeto, el objeto está determinable, porque vos no sabés si van a ser cara chica, cara grande, de 10.000 dólares, billetes de 1.000, ¿me entendés? Entonces, la determinabilidad se extiende hasta el momento de la entrega, en el caso del dinero, porque vos no sabés si te van a entregar qué billete. En cambio, en las obligaciones de dar alternativa facultativa, hay un momento previo que lo podés definir, que es la elección. ¿Se entendió, Valentina? Sí, se entendió perfecto. Gracias, doctor. Lo que no puede decir te vendo ganado, porque ahí te falta el número. Y vos decís 100 cabezas de ganado, también te falta un poco más, te arriesgás mucho ahí como acreedor, porque no es lo mismo lo que valen 100 vacas que lo que valen 100 ovejitas, ¿viste? A lo mejor, o 100 cerdas, qué sé yo, calculo. No tengo idea, pero normalmente ese contrato es válido y sí, porque la especie, el ganado, el género, digo, pero ¿alguien pone ahora 100 cabezas de ganado? No, va a poner 100 cabezas de qué tipo de ganado, lo va a tratar de achicar, incluso va a poner de reproducción, va a ver dinango, va a poner un montón de cosas. O sea, si haces un contrato así con el, viste, yo a veces le digo a la gente, sean lo más específico posible. Porque la gente es media renuente en determinar lo que dejan en la casa que va a alquilar o lo que va, o cómo deja la casa cuando hago contratos de alquiler, ¿viste? La gente es media negada en describirte. Y vos tenés que como abogado poner sí, vendí, pero digo, ¿cuántas habitaciones tiene? ¿Tiene rejas? ¿Tiene ventanas? Y bueno, y el abogado tiene que ser un artesano de la redacción. Por eso ustedes tienen que escribir y aprender a escribir en prosa. Muchas cosas de las falencias de los exámenes tienen que ver con esto. Lamentablemente tenemos que cortar acá, podemos volver con todo lo que no hayamos visto, me parece que las otras algo ya estuvimos analizando, pero bueno, acá un poquito refiero al interés y las diferencias que planteaba Yerin sobre lo que es interés del acreedor, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Pero lo importante es que el objeto siempre debe tener un contenido patrimonial, siempre debe tener un contenido patrimonial. Estos son ejemplos que tomamos de Pizarro y que también nos trae todo, cualquier libro trae los ejemplos claros de Yerin. Y bueno, hay un montón de temas para ver. Me hubiera gustado dar enriquecimiento sin causa, pero les propongo que en el eje 2 decidan, ¿no? Tenemos 3 días, que le dejen ahí a la gente de la agrupación qué temas quieren, porque la verdad que clasificaciones es un montón y algunas más complejas, como decía recién Valentina, otras más sencillas. Yo diría que me propongan ustedes, porque más allá de hablar rápido, todas nos vamos a dar en 2 horas. Así que espero que antes del viernes, así yo organizo las filminas que vamos a abrir y no habremos tanta cantidad. Bueno, chicos, no sé, Kiari, si estás ahí todavía. Sí, Ay, por acá estoy. bueno, Enzo me parece que ya se fue. Ah, no, Enzo está desmuteado. Eh, lo que necesiten, se me ocurre, el viernes era que vos vas a participar, Enzo. No, Enzo va a participar el martes, me parece que yo le pedí, sí. Pero bueno, vamos a tener a lo mejor la participación el viernes del profesor Anzó sobre obligaciones de dinero, que es la que, bueno, una de las que se las trae, ¿no? Complejas. Y vamos a trabajar la solidaria, se me ocurría también, que ahora ahí me hace que sí. Díganme ustedes después, porque yo, viste, no es que sean todas fáciles, reconozco que hay algunas más complejas Sí, que otras, pero bueno. sí, profe, yo puedo preguntar a los chicos por el grupo que Viste, dicen. para tener organizadas las filminas y no perder tiempo, porque Dale, las tengo, esas sí las tengo de clase, tengo más como de 20 archivos. dale. Entonces, Te lo comunico a vos por WhatsApp. Te mando un mensaje. claro, hacemos prioridad esta. Valentina, Dale. hay que quería levantar la mano, ¿no? Bueno, los dejo No, entonces el no, yo la viernes. moví sin querer la mano. Bueno, ¿les Me sirvió moví. un poco esta introducción del eje 1? Sí, para mí Sí, todo sí, Sí, estuvo perfecto, bueno. gracias, gracias. profe. Bueno, más allá de las quejas con el examen anterior, que yo me voy a defender, no lo hice. Miren qué simplista que soy, no lo hice yo.
Porque a veces me hago cargo y después en estos cursos le digo, sí, lo hice yo, el de febrero lo había hecho yo, pero ahora este no lo hice yo y no voy a decir quién lo hizo y voy a decir que lo que sí vi, más allá de lo que me parezca el tema de los puntajes, no me parece que esté correcto darle a los alumnos los puntajes, ya lo vamos a hablar, intracátedra, porque hay un ánimo especulatorio muy importante, pero muy importante. Porque esto de decir el 40% vale mora, me implica que yo calculo un poquito más, escribo algo de mora, creo que dije todo, y no dije todo, y ya y llego al 6. Entonces, este estrés que el alumno se toma, ¿no? Y dirigido al aprobar, lo tenemos que sacar de la cabeza, porque el examen es integral. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Y sin embargo, estoy abierta en la revisión a mis alumnos, a los 44 que corregí del primer llamado, mostrarles a cada uno cuando sea el momento pertinente, que se fije el cálculo. ¿Cuándo es el examen, Kiara? ¿El 25? Sí, creo que el 21 me No, el parece. 21. El El 21. 21. El problema es que, claro, 21. ves que nos encontramos con estos desfasajes. No Claro. podemos hacer revisión antes, y la facultad está cerrada y yo a ese nivel ya no los voy a poder recibir porque son muchos para hacer revisiones. Este curso es más para repasar lo que hay que repasar y lo que es más importante. Pero estoy abierta a que ustedes hagan preguntas pedagógicas puntualmente. ¿A Mora a qué se refería? ¿No? Yo cuando lleguemos a Mora en el eje 3, ¿qué quería que pongamos? A eso sí, en esta instancia, porque hay muchos otros que a lo mejor no rindieron y que lo que le interesa escuchar es teoría. Entonces a eso me refiero, no voy a puntualizar casos particulares. Hubieron algunos exámenes que directamente no entendí la letra. Así, que el 4 deviene de no haber entendido las palabras. Se enojen, se pongan mal, manden 10.500 mensajes al chat de la comisión 3 o 4, no se les va a responder. Eso lo sabe cada uno y lo vamos a ver en revisión, aunque sea post segundo llamado. Pero les voy anticipando que hay mucha gente que no se le entiende lo que escribió. Se ríe Kiara ahí, porque se debe imaginar quién puede ser. Nada, ¿Está? no me acuerdo de cuando la Bueno, ahí estamos con ese tema. Entonces, contestale, después de 10 evaluaciones que hizo en los grupos, que no se le entiende la letra. Y es triste porque es una persona que ha participado y que, bueno, ¿no? Y yo lo quiero mucho, pero bueno. No sé quién, no me imagino quién es. Me No, río porque me acordaba de cuando la cursé yo y estaba previa a rendirla también. Yo la cursé el año pasado con vos. Y te trae recuerdo de todo esto que lo digo siempre de maestra. Sí, me trae recuerdos de la cursada. Bueno, chicos, les mando un beso, quedamos 25. ¡Ay, hay mensajito! Bueno, yo no lo leo. Si no me lo lee, muchas gracias, profe, me retira, se van a trabajar todos. Yo también me voy a trabajar un rato para no perder la costumbre, a pesar de que estemos en feria. Les mando un beso y nos vemos el viernes, Kiara. Bueno, profe, muchísimas gracias. Chao, Gracias. gracias. Chao, profe, Chao, gracias. doctora, gracias. Hasta el viernes. Adiós. Gracias, profe. Adiós. De nada, a ustedes por estar.